Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga a cada uno de nuestra gente que está escuchando el programa El Mundo Actual. Saludos muy especiales para toda el área metropolitana de Washington, D.C. Aquí estamos con ustedes, esta vez ya desde aquí de Texas. Ya hemos regresado de Italia, donde tuvimos unas conferencias preciosísimas en la ciudad de Milán, Italia, y en Bérgamo. Fue algo precioso ver tantísimos hermanos preciosos que llegaron de Alemania, de Eslovenia, de Austria y por supuesto de diferentes ciudades de ahí de Milán, múltiples de pastores. A todos ellos saludos muy especiales porque son fieles oyentes del programa El Mundo Actual. Saludos lindos a toda esta gente preciosa que están allá en Europa y allí en la batalla, en la lucha, los pastores para mantener luchando, trabajando, a veces hasta en las noches ellos en trabajos seculares para poder ayudar a sus iglesitas pequeñas, chicas, pero con un gran corazón. Saludos muy especiales para todos ustedes, siervos del Señor. Allá en Alemania, mi querido hermano Giovanni, es un pastor de origen italiano, y también pues al hermano de Bérgamo, al hermano Rafael Pérez, también a Carlos Chávez allá en Milán, y por supuesto al hermano Javier allá en Florencia, y la cantidad larga de los pastores. Saludos a todos. Quiero compartir con ustedes esta palabra que a continuación quiero tocar este día, miércoles 24. Vamos a tener un poquito larga, pero vale la pena en este momento tocar este tema que quiero tocar con ustedes el día de hoy. Porque recuerde, este domingo que viene, 28, es especial. Y por supuesto, yo estoy allí en el área metropolitana de Washington, D.C., allí en el estado de Maryland, en la iglesia del pastor Renderos. Allí vamos a estar, allá está saliendo toda la información en Radio Poder 1030. Allí vamos a estar viernes, sábado y domingo, pero este domingo prepárese porque es un día muy especial en el calendario, tanto del judaísmo como de las Sagradas Escrituras. Leamos a continuación la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y en el día en que se cumplió Sheviat o Shavuot, 7 días, es decir, 49 días más 1, conocido como los 50 días, o sea, Pentecostés. Estaban todos reunidos en un solo corazón. Y aconteció que de repente una voz como el estruendo de los Shamayim, de los cielos, como el viento de tormenta, llenó toda la casa donde estaban ellos. Y se aparecieron a ellos lenguas repartidas, y se aparecían, y su apariencia era como de fuego, y reposaron uno a una sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos de Ruach Kodesh, el Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según Ruach les habilitaba para expresarse. Y en Jerusalén moraban Yehudim, hombres piadosos, de todas las naciones que habían bajo los Shamayim, bajo los cielos. Cuando oyeron este estruendo, una multitud se aglomeró y quedaron confundidos porque cada uno oyó a los creyentes hablar en su propio idioma. Totalmente sorprendido, preguntaron: ¿cómo es esto posible? ¿No son todos estos los que están hablando de Galilea o de Galil? ¿Cómo es que oímos hablar en nuestras propias lenguas nativas? Nosotros somos partos, medos, elamitas, residentes de Mesopotamia, Judá, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Misraim, parte de Libia, cerca de Cirene, y visitantes de Roma. Yehudim de nacimiento y prosélitos, Yehudim cretenses y árabes. ¿Cómo es que oímos hablar en nuestros propios idiomas acerca de las grandes cosas que Elohim ha hecho? Y ellos estaban asombrados y confundidos, y todos se preguntaban: ¿qué querrá decir todo esto? Pero otros se burlaban de ellos diciendo: han bebido mucho vino. Entonces Kefas se levantó con los 11 y alzó su voz para dirigirse a ellos: ustedes, Yehudim,
y todos los que se están quedando en Jerusalén, dejen que les diga lo que esto significa. Escuchen con mucho cuidado. Estos hombres no están borrachos, como ustedes suponen. Solo son las 9 de la mañana, que es la tercera hora del día hebreo. No, esto es lo que fue dicho por el Nabí Joel. Y allí comienza a narrar el apóstol San Pedro la profecía del profeta Joel: y derramaré de mi espíritu sobre toda carne y sangre. Y de momento comienzan los hombres a sentir esa pasión. Y decía el profeta, citaba al profeta Joel: y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Seguía diciendo Pedro: este hombre fue arrestado de acuerdo con el plan predeterminado y conocido de antemano por Yahweh y por manos de Reshaim, impíos malos, sin la Torá. Ustedes le clavaron a la estaca y le mataron, pero Yahweh lo ha levantado y lo ha librado de la muerte, porque era imposible que la muerte lo detuviera. Salto hasta el versículo 37. Al oír esto, capítulo 2 del libro de los Hechos 37, al oír esto, sintieron tristeza en su corazón y dijeron a Kefa y a los otros: Shelihim, o sea, enviados, hermanos, ¿qué debemos hacer? Kefa les dijo a ellos: vuélvanse de sus malos caminos y regresen a Yahweh y llegan a Tevilat, inmersión en agua para purificación, cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua HaMashiach, para perdón de sus pecados, y recibirán el don de Ruach Kodesh. Estaba hablando el libro de los Hechos, del versículo 1 primero hasta el versículo 15. Después pasé al 23 y luego finalicé con el versículo 37, 38 del libro de los Hechos. Este próximo 28 de mayo, es decir, el próximo domingo, tanto en la comunidad judía como en las comunidades cristianas, se estará dando inicio a la tercera fiesta importantísima dentro del pueblo judío. Se conoce como Shavuot, en español Pentecostés. En un día eminentemente especial que conmemora esos 40 años que ellos estuvieron deambulando alrededor de la tierra prometida. Y pasaban años, 4 décadas, y todavía no entraban a la tierra prometida para cosechar sus propios frutos. Ahora habían entrado a la tierra prometida, ya estaban en su tierra prometida, y eran los primeros 50 días. En estos días, en esa celebración, era la primera vez que el pueblo de Israel se daba el privilegio de tener sus primeros frutos, pero ya en la anhelada tierra prometida. Es por eso la grandísima importancia de la celebración de Pentecostés. Conmemora esos primeros 2 panes, porque es eso lo que en la tradición se hace: 2 panes. Esos primeros 2 panes elaborados con el nuevo trigo, el trigo ya cosechado en la nueva tierra. Mira qué interesante, porque en 1996 su servidor estuvo viviendo en el barrio Mea Shearim por 6 meses allí, en el barrio Mea Shearim en Jerusalén. Ese es el barrio ultra ortodoxo. Por alguna razón, mi altísimo Dios Todopoderoso me permitió vivir en ese barrio. Allí congeniaba con esta comunidad preciosa como son los judíos ortodoxos. Allí con ellos entre semana, y lo que era el Shabbat, me tocaba viajar
al Muro de los Lamentos caminando, que aproximadamente poquito más de 2 kilómetros. Y ahí me tocó ver también varias de las fiestas, y sin lugar a duda, una de ellas fue Shavuot. Y le decía a múltiples de los amigos ortodoxos rabinos, cuando hablábamos, porque ellos siempre me decían, Antonio, el Shema Israel habla de un solo Dios, un solo Elohim, pero también habla de un solo pueblo, Shema Israel. Pero los cristianos, me decían ellos, hablan de dos pueblos, de Israel y la iglesia. Pero nosotros no encontramos esto. Y entonces le decía a él, es muy sencillo. En todas las celebraciones de liturgia, tanto en el Shabbat como específicamente en la fiesta de Shavuot, se utilizan dos panes. Recuerdo cuando les pregunté a varios de ellos, estábamos juntos allí, sentados en el Muro de los Lamentos, y le dije, ¿por qué en Shabbat? ¿Por qué en la cena de Shabbat se utilizan dos panes? Si el pan, ¿a quién representa el pan? Les pregunté. Y ellos rápidamente reaccionaron, al pueblo. Perfecto, al pueblo. Entonces, si solamente es un pueblo, entonces, ¿por qué no hacer la celebración solamente con un pan? Inmediatamente reaccionaban. ¿Por qué dos panes? ¿Y por qué en Pentecostés se ofrecían en primicia los primeros dos panes cosechados con la primer cosecha del trigo ya en la tierra prometida? Y era mi forma en que entraba con ellos. Los dejaba inmediatamente, ellos comenzaban a reaccionar. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué dos panes? Usted mismo ha dicho que el pan representa al pueblo. En Shabbat se ponen dos panes. Y también en Pentecostés dos panes. ¿Y por qué en la visión del profeta Zacarías en el cielo ve dos olivos? Si solo es un pueblo, entonces ¿por qué dos? E inmediatamente ellos decían, oh, nos estás metiendo en serios problemas, porque ahora tenemos que hacer una investigación más profunda. Exactamente. Pero lo que quiero decir es que, efectivamente, a los 50 días después de la Pascua judía, que es como se celebra Shavuot, el pueblo de Israel hace 2000 años había quedado consternado profundamente por esa gran Pascua judía. En esa gran Pascua habían sacrificado la vida del famoso Mesías de Galilea, el que pregonaba, según esos días, como dice Flavio Josefo, el nuevo camino. Su crucifixión, su muerte en la cruz del Calvario, había provocado profundas inquietudes, no solamente en el pueblo judío dentro de la tierra de Israel y Jerusalén, sino que rápidamente por los judíos que habían venido a esa Pascua de las diferentes naciones, habían llevado la misma historia a todos los judíos, a los judíos de África como Libia, Etiopía, Egipto, o Arabia Saudita, o Yemen, o Irán, o Irak, o Turquía, o Grecia, o Italia, o España mismo. Y en ese rumor que llevaron ellos, hablaban de ese famoso Galileo que había sido crucificado y que ya llevaban ellos noticias de rumores de que ese Galileo había resucitado. Es por eso que dicen los expertos, historiadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que ese Pentecostés había llegado una multitud de judíos extranjeros, judíos que habían bajado de todos estos países con el comezón de sus oídos, de escuchar más
acerca del famoso Galileo que había sido sacrificado y que se rumoraba que había resucitado. Bueno, habían bajado para Pentecostés. Era el día número 50 desde aquella Pascua en que el gran rabino de Galileo había sido crucificado. Aunque en todos esos 50 días el rumor había sido fuertísimo ya de la resurrección de Yeshua Nazareno. Se les había aparecido ya por lo menos entre 120 a, como dice Pablo, a más de 500. Por supuesto que el liderazgo judío, es decir, toda la casta sacerdotal representado por el Sanedrín, ya tenían suficientes evidencias 50 días después de que ese acontecimiento se había dado. De hecho, de acuerdo a los informes que da tanto Mateo como el médico amado Lucas, que era un rabino que hacía circuncisión, tanto Lucas como Mateo dan profundos detalles mostrando que tanto el sumo sacerdote de Caifás como su suegro Anás y múltiples del Sanedrín estaban total y absolutamente conscientes que Yeshua Nazareno había resucitado. Pero no solamente ellos, sino que también el propio Poncio Pilato, el gobernador del Imperio Romano, tenía contundentes evidencias de que Yeshua Nazareno había resucitado. Sin embargo, tanto el Sanedrín como el propio Poncio Pilato querían evitar que el pueblo de Israel se levantase en una forma enfurecido, porque ellos, el Sanedrín y Poncio Pilato, habían cometido el error de haber crucificado al gran rabino de Galilea. Y ahora resucitado iba a ser una situación política sumamente difícil, religiosa, porque el pueblo de Israel se iba a levantar e iba a encarar profundamente al Sanedrín. Político, porque se iban a hacer levantamientos fuertísimos del pueblo. Y el Imperio Romano no iba a tolerar esta situación. Así es que el Sanedrín había hecho hasta lo imposible en esos 50 días. Hasta lo imposible. E inclusive hasta con azotes fuertes, persecuciones contra los discípulos, contra los apóstoles, para que callasen, para que no estuviesen diciendo que Jesús había resucitado. Ahora es el día de Pentecostés, esa tercera fiesta importantísima. Es obvio, me compartían exprofesores o profesores, hoy algunos de ellos bastantes señores ya ancianos, pero amigos todavía allá en Jerusalén, profesores de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y me decían: Antonio, es lógico que eso se había regado por los judíos que habían estado en esa Pascua. Así es que esa es la razón por la cual habían bajado miles de judíos. Por el comezón de oír, querían saber más acerca del misterioso rabino de Galilea. Bueno, allí estaban todo ese día. Era en la pura mañana, la costumbre judía, bajar todos en la pura mañana a la gran celebración en el monte del templo. Era el momento para la presentación de todas sus ofrendas que ellos venían a hacer de diferentes países donde venían. Era el momento de recordar, leían profundamente las profecías de los grandes nabí, de los grandes profetas. A eso de las 9 de la mañana, la historia dice que los 120 estaban todos celebrando también Pentecostés, como Dios los había ordenado que esperasen en Jerusalén. Estaban ahí en el aposento alto. Algunas veces he compartido, igual que lo hago cuando llevo los grupos, y que si el Altísimo Dios Todopoderoso lo permite, en este mes de noviembre, en la semana de Thanksgiving, estaremos viajando con un grupo mínimo de 50 peregrinos a Jerusalén y vamos a estar allí en Pentecostés, en el aposento alto. Vamos a empezar ya a dar información para la gente que quiere viajar con nosotros. Pero lo que quiero decir es que en ese momento
en las 9 de la mañana, ellos en el aposento alto. Como he comentado, hoy en día los expertos, más que todo profesores de historia de la Universidad Hebrea, coinciden que allí esa casa de Pentecostés es muy probable que era la casa de uno de los dos grandes rabinos que habían creído en Yeshua Nazareno. O era la casa de Nicodemo o era la casa de José de Arimatea. Ambos hombres eran ricos y de tremenda influencia, por lo cual el ejército romano respetaba esas casas. Allí estaban reunidos todos. Eran las 9 de la mañana. Está cerca, a menos de 1 kilómetro, del monte del templo. En aquel entonces Jerusalén no estaba tan poblada como hoy en día. No habían torres, no había nada, excepto las torres de Antonia. De momento aquella multitud escuchó un profundo estruendo. Así, eso es lo que dice el original, un profundo estruendo. Y miraron de momento como que un vendaval y una voz potentísima y súper poderosa. Eso es lo que dice el original que se escuchaba. Pero no en el monte del templo, sino en el monte de Sión. La multitud de judíos salieron corriendo en una forma de admiración y también de averiguar qué estaba pasando. Y llegaron todos hasta el aposento alto. Al llegar a aquella multitud alrededor de la casa, que posiblemente dijimos, es posible que haya sido la casa de Nicodemo o la casa de José de Arimatea. Se reúnen allá alrededor todos ellos y de momento los discípulos salen. Están viendo aquello como ascuas de fuego que están cayendo. Y un vendaval, pero que solo en ese lugar se daba. Y escuchaban como una potente voz, dice el original. Ante aquella situación, de momento los más de miles de judíos que estaban ahí empezaron a ver cómo estos discípulos comenzaron a hablar en sus propias lenguas nativas de ellos. Los etiopíos los oían hablar en etiopía, los de Libia en libio, los de egipcio en egipcio, los de Irán en iraní, los griegos en griego, los italianos en italiano, los judíos de España en español. Estaban todos atónitos y decían, pero si estos discípulos son galileos, todos ellos campesinos, pescadores, ¿cómo es que los escuchamos hablar en nuestras propias lenguas? Y es allí cuando se levanta el apóstol Pedro, Kefas, con el poder del Espíritu Santo y aclara el misterio. Lo que ustedes están viendo es el cumplimiento de la gran profecía del profeta Joel. A este Jesús le dice directamente al corazón de ellos, a este Jesús al cual ustedes mataron en una cruz, Dios le ha resucitado. Y quiero aclararle, dijo, que en ningún momento nosotros estamos actuando bajo el espíritu de borrachera, que es la aberración más catastrófica en este siglo XXI, de múltiples de iglesias evangélicas que adoptaron las costumbres de los santeros de Cuba y de los vudú de Haití y metieron el famoso espíritu de borrachera en sus iglesias. Pedro dijo, nosotros no estamos con espíritu de borrachera porque es la tercera hora, no hemos tomado vino, sino simplemente estamos bajo la unción de Ruach Kodesh, el Espíritu Santo. Al escucharlo, aquellos judíos se compungieron de corazón y le dijeron, varones Galileo, entonces, ¿qué debemos hacer? Él le dijo, arrepiéntense cada uno de ustedes de todos sus pecados y Yahweh los recibirá. Y bajen a las aguas, o sumérjanse en las aguas rituales que acostumbraban los judíos. Hoy en día para los cristianos conocido como el bautismo. Y vivan para el Señor. Este domingo, en todas las iglesias cristianas, tanto en Estados Unidos como debería de ser en toda América Latina y Europa,
se celebrará el día de Pentecostés, como también toda la comunidad judía conmemorará el día de Pentecostés, el día en que comieron los primeros 2 panes con el trigo nuevo cosechado en la nueva tierra. Qué lindo y precioso es esta historia del libro de los Hechos y esa costumbre de la fiesta desde el punto de vista judío. De verdad, pueblo cristiano, reúnanse todos este domingo. Como dije, yo voy a estar este domingo también, desde este viernes, recuerda, hoy es 24, 25, este viernes 26, 27 y por supuesto el 28. Allí mismo en Maryland, en la iglesia del pastor Julio Rendero, que mayor información ya está saliendo en Radio Poder 1030. Allí vamos a estar juntos ese día para conmemorar y para recordar el gran día de Pentecostés, el día en que el Espíritu Santo, Ruach Kodesh, se depositó sobre todos sus discípulos y a partir de eso comenzó lo que se conoce como el gran periodo de la gracia y la plenitud del Espíritu Santo. A partir de ese día de Pentecostés, ya el Espíritu Santo no hace excepción de persona. Ahora ya no solo se derrama sobre judíos, sino sobre todos aquellos griegos, todos los gentiles, siempre y cuando estos gentiles abran su corazón y reciban a Yeshua Nazareno como su Señor y Salvador de su vida. No. Puede ser el mejor testigo de Jehová o puede ser cualquier cosa que te quiera hacer de otra religión. No vas a poder recibir el Ruach Kodesh. La única forma de recibir al Espíritu Santo es única y exclusivamente cuando en tu corazón abres para que Yeshua entre en tu corazón. Pablo dice, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para testimonio público. Que este Pentecostés, que esta semana de Pentecostés sea una semana de profundas reflexiones, especialmente para cada uno de ustedes, mis amigos, que tal vez digan, cómo me gustaría tener esa linda experiencia del revestimiento del Espíritu Santo en tu vida. Vas a llorar como nunca en tu vida has llorado, pero de gozo, de alegría. Unámonos todos este domingo 28 al gran día de Pentecostés. Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga y si así lo permite, allí estaré viernes, sábado y domingo en Maryland, en el área metropolitana de Washington, D.C. Que Dios me les bendiga. Hasta este fin de semana.